Esta es la portada que tuvo un libro que escribí hace más de 10 años, La ciudad de la resurrección, y que no alcanzó a ser editado nunca porque quebró, como tantas otras, la editorial Skinwalker, que lo iba a editar. Busco ahora el camino del libro digital para hablarle de cosas maravillosas dentro del camino esotérico de lo profundo que he vivido y que ahora en parte comienzo a narrar porque más que nunca sé que ha llegado el tiempo, ampliándolo inclusive. Son conversaciones con un aborigen en la cordillera de los Andes, un aborigen araucano, aunque ellos prefieren ser llamados mapuches, que me habló de todas las cosas que ahora están ocurriendo en el año 1992 y que vuelco en este libro junto con un gran intento que hice con otras personas tomando elementos energéticos para tratar de transformar la entropía en la cual está envuelto el planeta desde este renacer del sur del mundo que alguna vez un sabio de la Argentina que se llamó Carlos González Pecoche lo ejemplificó hace más de 50 años con una frase: el sur será algún día el norte, y el sur ya ha empezado a ser el norte. Sigamos leyendo. Pero esta historia quizás comenzó muchísimo antes. Allí, cuando tendría unos 5 años, es decir, en el año 1946-47, cuando en nuestra residencia, en un campo en el sur de Córdoba, casi al límite con La Pampa, en la escuela de campo que funcionaba en nuestra propia casa, una casa de adobes, a mi hermana Ida se le compró un libro de lectura que la maestra solicitó. Se llamaba Nuestra Tierra. Y una de las lecturas que más me gustaba, porque al no haber material de lectura y haber aprendido a leer y entusiasmarme tanto la lectura, yo leía a veces y aprendía de memoria lo poco que había en casa. Una de las lecturas que me fascinaba se titulaba De Buenos Aires a Capilla del Monte. Narraba las vicisitudes de gente que 20 años antes quizás había tomado un automóvil de aquella época y en una ruta de tierra había llegado hasta Capilla del Monte, es decir, había hecho un viaje de más de 800 kilómetros desde Buenos Aires. Y la lectura estaba ilustrada con una fotografía de la piedra más emblemática de la localidad de Capilla del Monte, la piedra denominada El Zapato. Quiso un destino evidentemente muy señalado ya desde aquel tiempo, que ahora, desde hace dentro de 2 días, exactamente 2 años, vivamos aquí con mi esposa Graciela, los familiares, en la localidad de Capilla del Monte y a unos 500 metros de aquel ya piedra del Zapato que tanto me fascinaba contemplar de niño y que a veces pienso que debe tener también un significado muy profundo. Quizás sea que aquí se puede empezar a caminar hacia adentro, a caminar más que nunca en los caminos de las búsquedas para llegar a conocer otras cosas y otro tiempo. Esta llegada a Capilla del Monte, aquí vemos una hermosa imagen tomada desde el Cerro Uritorco, del cual vamos a seguir hablando después, estaba pautada desde hacía muchísimo tiempo. Alguna vez con mi esposa Graciela vivíamos en Buenos Aires y de repente un día teníamos el proyecto de vivir a Capilla del Monte, de venir a vivir aquí, pero de todos modos ya estaba la hija mayor, no surgía nada en concreto. Pero una tarde vimos, más o menos sobre la vertical de la localidad de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, cercana a la capital argentina, un ovni que no era la primera vez que lo veíamos. Entonces se nos ocurrió que era la señal para que nos viniéramos a Capilla. Entonces ya nos decidimos a venir, pero tardamos 2 años y 4 meses. De todos modos, en una revista que se publicaba aquí el año 2000, yo escribo este artículo que simboliza un poco el porqué de nuestro deseo de venir a Capilla del Monte, donde mi esposa había vivido cuando muy niña.
Este artículo dice así: allá por el año 1984, un hombre inmenso de la cultura nacional, el doctor Guillermo Alfredo Terrera, en un curso de antropología metafísica que dictaba en un instituto del barrio de Núñez, Buenos Aires, nos hablaba a sus alumnos del Uritorco, el cerro mágico de Argentum, el nombre místico y verdadero de nuestra patria, para enseñarnos lo maravilloso que comprendía a una de las antenas energéticas más importantes del planeta. Cuando, sin haberlo planificado, llegué a vacacionar a Capilla del Monte el 18 de enero de 1986, 9 días después que alguien había dejado su impronta en el suelo de la región y mi vida tomaba un rumbo inesperado. Yo me estoy refiriendo en este artículo a un ovni que exactamente 9 días antes había dejado una huella que ahora ya ha recorrido el planeta entero, porque sigue siendo la más grande del mundo que un objeto de procedencia desconocida dejó en una sierra cercana aquí, porque tenía unos 100 metros de diámetro. Y entonces me convertí en investigador, porque ya trabajaba mucho para la revista Cuarta Dimensión, de la cual después fue durante 4 años su secretario de redacción. Sigo diciendo en este artículo que compartí siempre con la gente el camino del centro en la investigación OVNI, el único que justo según el insigne Platón. Nada de milagrerismo contactista, recaudador o manipulador. Menos aún negar la absoluta realidad de un hecho extraño de tal magnitud por su prueba material, la ahora célebre huella del pajarillo, que nos conmocionaba a todos desde el ángulo aprehensitivo interno y externo de nuestro discernimiento cognoscitivo. Por ello, y lo más trascendente que vendría después, debía escribir aquellas primeras 8 páginas en el número 142 de la revista Cuarta Dimensión, constituida con el tiempo en el aporte periodístico más extraordinario de la ovnilogía sudamericana bajo la dirección de Fabio Serpa. Quizá la parte más importante de una vida que ya llevaba en ese tiempo 5 años de fuerte militancia en el terreno ovnilógico, empezó a quedar allí. Y hoy, mayo del 2000, estoy leyendo aquel artículo, cuando hace 11 días le abrí a mi destino la posibilidad de residir en la maravillosa Capilla del Monte, por supuesto sin saber por qué y para qué. Saludo desde mi eternidad a cada semejante que siente también a toda nuestra tierra como sagrada, pero tiene especiales regiones ventanas, las que mi información hasta hoy indica que no son muchas, y una de ellas es la zona aledaña al Uritorco, incluyente también de otro cerro. El otro cerro es el cercano Colchiquio Querocalta o Cerro de la Maldición. A unos 10 kilómetros de Capilla del Monte vemos aquí el camino de acceso y allí su figura fantasmal en el fondo, porque en ese lugar, en marzo de 1574, nuestros cátaros puros, pongo entre paréntesis porque cátaro quiere decir puro, llamados comechingones los aborígenes de la región, prefirieron morir, sabiendo que la muerte no existe, en un trágico día del siglo XVI, pues el otro mundo, el que está en este, según la feliz y exacta expresión del más grande poeta francés del siglo pasado, Paul Eluard, los recibiría alborozado como custodios heroicos de un legado iniciático, ese auténtico grial que no es un objeto material, sino una idea fuerza metafísica, quizá representando todo por esas luces merodeantes en las horas nocturnales de los valles y serranías de este segmento del Valle de Punilla, donde están las sierras de Villaraba, cual vigías de la tierra sin mal de un pasado primordial, pregoneras del presente donde iniciamos nuestro renacer y del hombre que vendrá, que ya está aquí. Escribo estas cosas y conversaba con Miguel Blanco, que nos encontramos aquí en un congreso, y Miguel me decía, qué contento me voy a poner si un día te encuentro. En la ciudad de la resurrección narramos con multitud de detalles aquel martirio de los cátaros nuestros, de la etnia Comechingón, 2 tribus que vivían aquí cerca, ese martirio que los historiadores ignoran o que lo historian mal, lo historian muy parcialmente. Para mí es un grito de mis entrañas hablar de aquella batalla donde quisieron morir para custodiar el sagrado secreto de toda esta región. De eso hablamos extensamente en el libro. Pero ocurre que nuestro
Uritorco tiene una contraparte del otro lado de la cordillera de los Andes. La contraparte, el Uritorco chileno, o podría ser, para no herir susceptibilidades, el Colchiqui argentino, el Uritorco, ¿no? Porque hubo muchas susceptibilidades heridas en lo que narramos en el libro. Está allí, frente al canal de la Moraleda. Mucha gente vio partir luces en pleno día desde su cúspide, y es una de las antenas vitales, un lápiz exilis de este mágico ensamble que buscamos con dos hombres emblemáticos de ambos lados de la cordillera, para lograr un sueño fascinante para un buscador de energías y una persona que busca y buscó siempre revertir la entropía que castiga y ciega prácticamente al mundo planetario en esta caída de dos civilizaciones, las más grandes frente a nuestros propios ojos. Y está allí en Chile como un inductor de una de las dos corrientes del más alto budismo tántrico, el budismo de la resurrección, del tanteísmo de la resurrección. Y era para nosotros, para un grupo muy pequeño de gente que buscamos hacer ese trabajo para realizar después una gran suerte de contraconjuro para que esta tierra cubierta por un veneno que hay que disipar, se pudiera llevar a cabo la inducción de la energía que viene desde la Antártida, donde está el mundo del futuro, pasando por los dos lápiz exilis, el Uritorco en Argentina, el Melimoyo en Chile. Otra imagen más del Melimoyo, que está allí en Chile, otra imagen más y muy bella, con sus cumbres nevadas, ese hermano del Uritorco, ese hermano de un conocimiento primordial. También hablamos en la Ciudad de la Resurrección de la posibilidad, por indagación metafísica más que nada, de que alguna vez hubiera existido en el sur de Argentum la tierra sin mal, aquella comarca de la verdad, el amor y la justicia, que regresaría ahora con estos cambios fundamentales que ya están ocurriendo frente a nuestros ojos asombrados. Todo eso y mucho más tiene la Ciudad de la Resurrección, el libro del tiempo.